Grabar. Entonces vamos a continuar con sistemas de alimentación de terneras, ¿ya? Vamos a achicar esto para que no nos, para que no nos moleste. Ay, señor. Ya, entonces, en la crianza artificial de terneras, el por qué hacer esta modalidad de alimentación donde hay de alguna manera una suerte de restricción de la cantidad de leche que toman las terneras en cantidad y en tiempo, porque lo que se busca es que ese animal que nace como no rumiante transite a un animal rumiante lo más rápidamente posible. Si nosotros lo dejamos a la ternera que siga consumiendo leche y que a través de la leche satisfaga sus requerimientos, el animal no va a consumir concentrado, no va a consumir otros alimentos, y mientras se perpetúe el consumo solo de leche, ese animal no se va a transformar en rumiante. Y lo que nos interesa es poder transformarlo en rumiante lo más rápidamente posible, entre otras cosas porque la dieta láctea, esa dieta líquida, que ya sea leche o sustituto lácteo, es una dieta cara. Ya veíamos la semana pasada que ese es el componente más caro de todo el periodo de crianza, y básicamente porque la dieta es la más cara. La leche y los sustitutos lácteos son los insumos más caros, y eso hace que esa es la etapa finalmente más cara de toda la etapa de crecimiento o de obtención de una hembra de reemplazo. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo podemos entonces acelerar este paso? Restringiendo el consumo de la dieta líquida, ya sea de leche o de sustituto lácteo, y producto de ello estimulando el consumo de dieta seca, principalmente del concentrado de iniciación, para poder desarrollar precozmente el rumen. Y se pondrán en cuenta que ahí dice entre paréntesis en cursiva y con un símbolo de interrogación, y de heno de buena calidad. Bueno, ahí hay distintas escuelas. Hay quienes insisten en que el heno es importante o es interesante. Bueno, yo les voy a mostrar algunas fotos, algunas cosas que dan cuenta que el heno no es tan importante, no al menos en esta etapa inicial. Posteriormente sí, pero no necesariamente en esta. Entonces, aquí tenemos un dibujo en realidad que representan los compartimentos preestomacales y estomacal de un rumiante. En la primera semana de vida, o de una ternera, una primera semana de vida donde todavía no es un rumiante maduro, es un rumiante inmaduro, después de 3 a 4 meses, y al extremo derecho de un animal maduro. Y podemos ver entonces cómo estos compartimentos preestomacales, como es el rumen, el retículo y el omaso, representan una proporción menor del conjunto de rumen, abomaso, retículo y omaso, donde el abomaso, justamente, y que es el estómago verdadero, es el que tiene la mayor proporción, y de acuerdo a lo que se indica aquí en la parte de abajo en la tabla representa los números que de alguna manera caracterizan estas figuras de acá arriba. Entonces, el recién nacido o a la semana de nacido tiene un rumen relativamente pequeño, y del total de esta capacidad de preestómagos y de estómagos como tal, el rumen representa el 25%, el retículo un 5%, el omaso un 10% y el abomaso un 60%. En la medida que el animal va madurando y se va haciendo rumiante, y por ejemplo entre los 3 a 4 meses, el rumen pasa a representar el 65%, el retículo y el omaso mantienen su aporte, por así decirlo, de 5 y 10%, y el abomaso disminuye entonces su contribución porcentual a un 20%. Y en el caso de un animal maduro, no sé si usted, ahí está, en un animal maduro, el rumen representa un 80% de la capacidad total de estos compartimentos, el retículo un 5%,
el omaso entre un 7 a 8% y el abomaso entre un 7 a 8% también. Entonces ustedes así se dan cuenta que al final el animal, en la medida que crece y que madura y se va transformando en rumiante, y es un rumiante definitivamente maduro, adulto, ya tenemos una representación de los distintos compartimentos. También acontecen cambios en la estructura del rumen y cambios en lo que significa la mucosa interna del rumen. Cuando el animal es no rumiante y es lactante, y seguramente ustedes se acuerdan esto desde anatomía y también desde fisiología, a nivel desde el esófago, tomando parte del rumen y del redículo, al existir un estímulo de succión, las paredes de lo que es definido como gotera esofágica se cierran, permitiendo que de alguna manera el esófago se conecte directamente como un tubo con el abomaso. Por lo tanto, el animal que consume leche desde un biberón o desde un balde con chupete o desde un balde sin chupete, al succionar, ¿ya? Al ejercer esa acción, genera el cierre de lo que son los labios de la gotera esofágica y por lo tanto prácticamente el esófago se prolonga hasta el abomaso, de manera que la leche llega directamente al abomaso. Cuando no hay un buen reflejo de succión, esta gotera no es eficiente y en ese caso parte de la leche o del sustituto del alimento líquido que ese animal está consumiendo caería en el rumen. Lo otro tiene que ver entonces no solamente con la maduración, este cambio proporcional del tamaño y de la función que puede estar tomando conforme el animal crece, sino que también tiene que ver con las características internas del rumen. Giselle, dime. Profe, entonces el reflejo de succión induce que se cierre la gotera esofágica. Exactamente, exactamente, Ya. claro. Si no, se mantiene abierta y de hecho en un animal adulto la gotera está como tal, pero como no tiene succión eso no se cierra, ¿ya? Pero existe. ¿Se acuerdan de anatomía o no? ¿Tienen buena memoria? Porque eso lo deben de haber visto cuando vieron los compartimentos preestomacales y estomacal del rumiante en anatomía. ¿Ya? Sí, y yo recuerdo que, bueno, por lo menos a mí me lo pasaron muy bien en fisiología, la gotera esofágica. Entonces, internamente el rumen también tiene cambios, ¿ya? Recuerdan que la mucosa ruminal está constituida por un epitelio pluriestratificado, no es cornificado. Ay, se me olvidó si es cornificado o no. Uy. Bueno, no importa. Qué horror, qué pena. Entonces, y las papilas, y con papilas, y estas papilas son de distinto tipo, ¿ya? Papilas que son filiformes o un poco más redondeadas, en fin. Entonces, dependiendo de la alimentación que recibe el animal y de lo que llegue, por así decirlo, al rumen, y que dé cuenta de una colonización con microorganismos propios del rumen y que den pase a algún tipo de fermentación por parte de estos microorganismos, es que los ácidos grasos volátiles que se generan producto de esa fermentación ejercen un efecto trófico sobre la mucosa interna del rumen que permite que este epitelio por así decirlo, madure, se multiplique y que se desarrollen las papilas, y en la medida que hay un mayor estímulo por parte de esos ácidos grasos volátiles, de los cuales los más importantes desde el punto de vista de este estímulo son el ácido butírico y el ácido propiónico, más que el ácido acético. El efecto trófico estaría dado por butírico y propiónico, hace que entonces de un rumen que tiene una mucosa
muy poco desarrollada y blanca, como se ve, por ejemplo, en esta diapositiva superior izquierda en su pantalla, donde se muestra la figura de un rumen de un animal que ha sido alimentado solamente con leche y heno, donde a las 4 semanas prácticamente la mucosa no tiene papilas o tiene un desarrollo papilar muy, muy escaso, un poquitito más abundante a las 4 semanas de vida y algo más abundante, pero de muy pequeño tamaño, a las 12 semanas de vida. Pero cuando a ese animal se le ha dado o se le ha entregado concentrado, miren la diferencia aquí en la foto del cuadrante inferior derecho. A las 4 semanas, a las 8 semanas y a las 12 semanas. El mismo rumen, pero de un animal que ha sido alimentado con leche y grano. Dime, Ernesto. Consulta, ¿cuál era? ¿El ácido propiónico y el ácido butírico Sí, estimulaban de mejor forma las papilas ruminales? exactamente. El que no tiene ese rol estimulador es el ácido propiónico. Perdón. Ay, el ácido acético. Disculpen. Sí, lo tienen butírico y propiónico. Sí. Más el propiónico que el butírico, pero los dos tienen ese efecto estimulador. Es un efecto trófico. Y ojo que este cambio en la mucosa puede ser reversible. Y eso se ve también en animales adultos. Es un tema que seguramente vamos a abordar cuando veamos alimentación de vacas lecheras. Cuando la vaca lechera se seca, es decir, se deja de ordeñar, normalmente pasa una dieta que contiene solamente forraje. Y uno de los manejos que se hacen previo al parto es incorporar forraje o insumos que se parecen más a la dieta que luego va a recibir la vaca una vez que para y que es decir va a empezar a producir leche. ¿Y por qué se hace con esa anticipación? Una, para cubrir nutrientes, sí, pero la otra también para permitir que el epitelio del rumen justamente se restituya, porque si uno revisa el epitelio interno del rumen durante el periodo seco o justo antes de que se vuelva a cambiar la dieta, la abundancia de papilas baja mucho, el tamaño de las papilas disminuye y entonces se le otorga esta dieta, como digo, para mejorar la nutrición del animal, pero también para que se genere este efecto trófico sobre el epitelio ruminal y el epitelio entonces permita mayor proliferación de estas papilas y las papilas sean de mayor tamaño. ¿Para qué? Para poder asegurar una superficie de absorción buena, que al momento que la vaca empieza a consumir entonces su dieta de lactancia y tiene un proceso mucho más activo desde el punto de vista de toda esa fermentación, haya una superficie lo suficientemente buena para que ese animal pueda absorber todos los productos de fermentación que acontecen en ese rumen, ¿ya? Entonces, aprovecho de decirlo porque en realidad uno nunca se lo imagina y piensa que en el momento en que el animal maduró y que tiene sendas papilas, esto no podría regresar. Y la verdad es que esto es dinámico y va a depender del alimento que el animal reciba. Entonces aquí hay una serie de diapositivas que son producto de un trabajo realizado por el doctor Jude Hendricks de la Pennsylvania State University. Y Jude ha estado mucho tiempo trabajando en todo lo que significa alimentación de terneras, crianza de terneras, obtención de animales de reemplazo, optimización de los sistemas de alimentación y buscando poder objetivamente tener antecedentes que permitan avalar un sistema de alimentación como el que hoy día se avala, que es el de dieta líquida y concentrado, y que saca afuera el heno, ¿ya? Entonces,
Les voy a ir presentando una serie de diapositivas donde se muestra a la izquierda el rumen, el retículo, el omaso y el abomaso. ¿Ya? El abomaso siempre tiene una forma así como de pera alargada. Y por dentro el epitelio ruminal y el epitelio del retículo. ¿Ya? Recuerden siempre que el retículo tiene esto así como cuadradito y por eso se llama retículo, como si fueran hartos cuadraditos al interior de la mucosa. El omaso tiene como hojitas de libro y por eso se llama librillo. Entonces aquí tenemos el rumen, el retículo de una ternera alimentada con leche, grano y heno. Y compárenlo con la fotografía de abajo en términos de dimensión, de tamaño y cómo luce la mucosa interna de ese retículo y de ese rumen en un animal que fue alimentado con leche y heno. A las 4 semanas, ambos animales, pero fíjense en el menor desarrollo que tiene entonces este animal de acá abajo, con leche y heno. Acá 4 semanas, leche y heno. Uy, y esto me parece que es lo mismo anterior. Ah, no. Y entonces acá tenemos leche y heno arriba y acá abajo leche y grano. Ah, es que aquí me equivoqué. Tenía que haber puesto leche, heno, grano y heno, como para que lo comparen. ¿Ya? A ver. Este de arriba, a ver si tienen memoria espacial. El de arriba es leche, grano y heno. ¿Ya? Y acá la siguiente abajo es leche, grano y heno. Y se dan cuenta que la altura del epitelio es más alto y aquí las papilas se ven mucho más engrosadas. Aquí no hay heno, hay solamente leche y grano o leche y concentrado. Es por eso que hoy día se propicia que más bien sea leche concentrado que se le entregue en la etapa inicial, en la etapa de consumo de dieta líquida. Y no heno, es privilegiar el consumo concentrado. Bueno, aquí lo mismo. A las 6 semanas, un poquitito más adulto, el epitelio ruminal. A las 6 semanas solo leche, leche y grano, leche y heno. ¿Ya? Y ustedes pueden ver, apreciar que el resultado con leche y grano es el mejor si se le compara entre los 3 tratamientos. Aquí está la gotera esofágica a las 6 semanas, a la derecha con terneras alimentadas solamente o terneros alimentados solamente con leche y a la izquierda con leche y grano. Y fíjense en general las características de ese epitelio, absolutamente distintas. Con leche y grano con un muchísimo mayor desarrollo, incluso con una coloración más oscura producto de ese desarrollo. Y acá tenemos la comparación a las 8 semanas, es decir, normalmente a la edad que debiera ser el destete, es decir, la suspensión de la dieta líquida, de leche y grano en el cuadrante superior y en el cuadrante inferior de leche, grano y heno. Y fíjense en la diferencia en la abundancia de las papilas. Aquí la parte por donde estoy pasando el cursor ahora, lo que está más hacia arriba en la fotografía inferior, es la mucosa del rumen. Y si vamos arriba al cuadrante superior derecho, hacia el extremo más alto, por donde también estoy pasando en este momento el cursor, ese es el epitelio ruminal de una ternera, de un ternero que fue alimentado solamente con leche y grano. Y compárenlo con el de abajo, que tiene leche, grano y heno. De ahí entonces que las recomendaciones originales que daban cuenta de otorgar leche, grano y heno, hoy día prácticamente se desechen o se hayan desechado. Pero, ojo, hay productores, hay gente que les sigue gustando el sistema y lo siguen haciendo de la misma forma. Pero la manera más correcta de hacerlo es con leche y grano. Y si se va a ocupar heno, siempre, 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 siempre tiene que ser un heno, pero de la primerísima, primerísima calidad. Ojalá harta hojita, casi que un concentrado de heno.
Y esas son entonces las diferencias, y esto dan cuenta de por qué podemos acelerar el paso de un animal no rumiante a rumiante haciendo la proposición de manejo alimentario que se hace. ¿Mm? A las dos. Giselle, dime. Profe, ¿esa diferencia de desarrollo anatómico se puede evidenciar en, no sé, pues en el animal que tiene más desarrollo, va a digerir de mejor forma, va a absorber más nutrientes o no tiene nada que ver? Claro, lo que pasa es que tú con eso evidencias que el animal se está transformando más rápidamente en rumiante. Y cuando tú suspendas la dieta líquida y va a tener un rumen mejor capacitado y con una superficie tal rica en papilas, abundante en papilas y en papilas de un tamaño tal que cuando el animal dependa solamente del alimento sólido y ese alimento sólido llegue al rumen, se fermente, lo que ahí se fermente, los productos de fermentación puedan ser absorbidos eficientemente, porque si no, el animal no va a absorber eso y se va a demorar mucho más en transformarse en rumiante. Y si absorbe nutrientes de manera adecuada, obviamente ese animal va a tener disponibilidad de nutrientes para el organismo para que ese animal crezca. Entonces va a tener un mejor crecimiento, sí. Ya, gracias. De nada. Sí, claro. Aquí dice Lucero, ¿no sería muy caro ese heno de primera calidad? Claro que sería caro, así como es caro el concentrado, porque es un concentrado de iniciación, que es un concentrado que tiene un muchísimo mayor tenor de proteínas y de energía, y es por eso que el único heno que uno pudiera incorporar sería un heno de tan alta calidad que fuera casi comparable a un concentrado, pero si uno ya le está dando el concentrado, ¿cuál es el sentido de esforzarse en darle un heno de tan alta calidad? Salvo que no tenga concentrado y tenga una dieta a base de leche y heno, pero en ese caso es que no me cabe la menor duda que tendría que ser el mejor heno que exista en la tierra prácticamente para que ese animal pueda tener una evolución como la que uno espera y pueda ese rumen transformarse en un rumen funcional para que el animal, al ser destetado, efectivamente pueda utilizar el alimento sólido, si no, no va a ser capaz de utilizarlo. Es mejor, exactamente, es mejor invertir en un concentrado de iniciación de buena calidad, definitivamente. Y es más fácil incluso de manejar, hay menos desperdicio, porque muchas veces con los henos se pierde, el animal igualmente tienden a seleccionar, se pierde, se cae a la cama, en fin, la verdad es que no tiene mayor sentido. Y menos en función de la evidencia que les presento. A las 12 semanas, leche lleno versus leche grano. Estos son prácticamente 3 meses de edad y miren las diferencias. O sea, no hay dónde perderse. Bueno, esto es prácticamente lo mismo. Entonces, es así como lo que les mostré sirve para avalar, avalar de alguna forma lo que se propone. Y las prácticas de alimentación de las terneras involucran una dieta líquida y una dieta sólida. En relación a la dieta líquida, esta puede ser leche o puede ser sustituto lácteo, cualquiera de los dos. O bien también puede ser calostro. El calostro que queda, las hembras producen calostro. El calostro de la primera ordeña es el único calostro que tiene función de proveer inmunidad pasiva a las terneras. Por lo tanto, todo el resto del calostro que se cosecha en la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta ordeña es un calostro que hay que ocuparlo, no se puede botar, es alimento. No se puede vender a la planta, no se puede entregar a planta porque no es leche, no es leche y por lo tanto no se puede mezclar con la leche. Entonces sí lo puedo utilizar para alimentar a las terneras. Y eso es lo que se hace, habitualmente se utiliza. Otro, si alguien no quiere usarlo, por último lo puede usar para alimentar a los terneros, pero se puede utilizar, ¿ya?
Igualmente que se pueden utilizar de repente algunas otras leches de descarte que hayan disponibles en el plantel. Pero habitualmente lo conceptual es decir si uso leche o sustituto lácteo. Y hay que tener cuidado de no sobrealimentar con la dieta líquida, porque en general la dieta líquida tiene por propósito ser restringida para que el animal tenga el estímulo de poder consumir la dieta seca, para consumir el concentrado. Y entonces al consumir ese concentrado, que llegue al rumen y ese rumen se vaya capacitando, se vaya haciendo funcional, y por lo tanto cuando venga el momento del destete a las 8 semanas, ese rumen sea capaz de utilizar los recursos sólidos que el animal pueda consumir, y que en ese caso se trata de concentrado de, puede ser todavía de iniciación, después concentrado de crecimiento, heno, y ya a los 6 meses en adelante básicamente forraje. Una cosa que ya les advertía antes en la mañana, el trabajar en una lechería, aparentemente todo es rutina, y alimentar a los animales, a las terneras también es una rutina, y por lo tanto la dieta líquida se debe de suministrar en intervalos regulares. No podemos estar cambiando a nuestro capricho los horarios, una dieta dársela a las 9, después a las 4, el día siguiente se la doy a las 2 y después a las 3, o como a mí se me parezca. No, hay que darla de manera regular. Si se establece que a las 9 de la mañana es la primera toma y no sé, a las 4 de la tarde la segunda toma, ojalá mantener esas tomas en los horarios en que uno ya acostumbró a los animales y no estar haciendo cambios. Como tampoco hacer cambios en cantidad y en calidad. Ojo con eso, porque muchas veces hay productores que, por ejemplo, están utilizando sustituto lácteo y nos falta que alguien le diga, oye, mira, no, si es que ahora hay otro sustituto, es que mira, te ofrezco este que está más barato, te conviene, dicen que es súper bueno, y ante la tentación toman la decisión, lo cambian, y ese cambio genera alteraciones digestivas, y peor todavía si el sustituto eventualmente no es bueno. Entonces lo ideal es no hacer cambios bruscos. Si uno por algún motivo va a tener que realizar un cambio, hacerlo gradualmente, pero no de manera abrupta. En términos generales, el número de alimentos, de tomas diarias que se le da a la ternera es de 2 tomas diarias, ¿ya? Y como les decía hoy día en la mañana, el hecho de hacer 2 tomas al día es una práctica bastante habitual, porque permite una atención más cuidadosa e individual del animal. Entonces paso 2 veces dándole la leche, después paso otra vez retirando los baldes de la leche, y después paso depositando los baldes con el agua, y en algún momento paso revisando el concentrado y rellenando concentrado. Entonces 2 veces al día me permiten al menos visitar 7 veces al día a la ternera, y eso es muy bueno. Eso es importante, eso nos permite detectar tempranamente alguna condición sanitaria del animal. Que se vea triste o que eventualmente esté echado y no reaccione cuando uno le va a dar la dieta líquida. Dime, Giselle. Profe, entonces las terneras pueden comenzar a comer concentrado o los granos desde como el día 1 que nacen. Mira, normalmente se le empieza a ofrecer durante la primera semana, ¿sí? A partir de la primera semana ya le empieza a ofrecer concentrado. En los primeros días, no esperes que lo coman, más bien es para que se acostumbren, lo huelan, lo vayan dándose cuenta que eso está ahí y que eventualmente puede estar disponible para comer. Uno no espera que cuando se lo ofrece por primera vez haya algún consumo, pero sí, a partir de la primera semana, completada la primera semana, puedes ofrecer concentrado y empiezan a comerlo. Sí, y la idea es que justamente como el animal, como la cantidad es fija, normalmente se usan 4 litros, ¿ya? 2 litros en la mañana, 2 litros en la tarde, pero el animal va creciendo y por lo tanto en la medida que crece,
la proporción de dieta líquida va disminuyendo, porque el animal va creciendo, porque la dieta en cantidad se mantiene fija. Y esa suerte de disminución relativa hace que el animal sienta necesidad por consumir otros alimentos para poder satisfacer sus requerimientos. Y así como entonces se interesa por el concentrado y va comiendo concentrado, y en un momento dado, cuando llega el momento del destete, que habitualmente es a las 8 semanas, el animal ya está consumiendo una cantidad de concentrado lo suficientemente buena que permite que él dependa del concentrado para poder satisfacer sus requerimientos nutritivos. Ya, y el hecho de que tomen leche como 2 veces al día no les generará ningún problema porque igual pasan hartas horas sin ingerir nada. No, es que no están sin ingerir nada, pues. No, claro, son 2 veces al día solamente para la toma de leche, pero durante el resto del día tienen el concentrado a su disposición. Y si el animal tiene Ah, hambre, no, va... pero en la primera semana como están recién y no consumen concentrado. porque la cantidad ahí es suficiente. No hay problema. No hay problema. No. Ah, ya, Claro, gracias. igual esperan ansiosos, por supuesto, el que se les entregue la leche cuando llega, porque no te voy a negar, a ellas les gusta la leche. Claro que les gusta la leche, instintivamente les gusta la leche y les gusta más que el concentrado. Y cuando tú llevas la leche en cualquier etapa, claro que la reciben de mil amores. Y yo creo que la esperan. Pero cuando son tan chicos, esa cantidad es adecuada si es equivalente al 10% del peso vivo. Y es lo que corresponde, ¿ya? Ahora, eso que a ti te inquieta, que pudiera tener una connotación tal vez cuando estamos ofreciéndole nosotros el alimento a la ternera, lo puedes tal vez subsanar si utilizas estos sistemas de alimentación automatizada, donde la ternera, pero ahí también hay que enseñarle, y tan chiquititas, tampoco es tan fácil de que entren o se habitúen tan rápidamente a entrar a un alimentador automatizado. Entonces, ahí puede ser distinto, que el animal no va a recibir solamente 2 tomas diarias de 2 litros cada una, sino que va a entrar varias veces al alimentador y va a tomar tomas más pequeñas, pero esparcidas en el tiempo. Pero eso lo otorga la posibilidad de tener un equipamiento que no es gratis, un equipo computarizado. Y en circunstancias reales, el tema de mano de obra no te permite hacer tampoco alimentaciones más frecuentes. Y la idea es que luego, bueno, el animal se interese en el concentrado también. Pero la cantidad de leche es la adecuada. Es equivalente al 10% del peso vivo y es lo que consume un animal en condiciones incluso naturales. Ya, gracias, profe. No, de nada. Bien, entonces, en general, como decía, 2 tomas es una práctica habitual, pero también hay quienes hacen algunos cambios, y lo propongo aquí porque son cosas que se pueden encontrar en el día a día. Depende de la decisión que tome el productor, depende de la mano de obra con la cual disponga, en fin, de varios factores que eventualmente un productor pueda decidir. O dar 2 tomas diarias, que es lo más habitual, o entregar una toma diaria a partir de la 4ª semana con destetes de la 8ª. Es decir, en ese caso la ternera toma 2 tomas durante el primer mes y en el segundo mes solamente una toma diaria. La otra es hacer solamente una toma desde la primera semana para un destete precoz, destetes que están concebidos para hacer un destete a la 3ª o 4ª semana de edad, que son bastante sensibles. Esos sistemas de destete tan precoz son muy exigentes en calidad de insumos que se utilizan, en manejo, es decir, la forma en cómo se ofrece ese sustituto lácteo, la calidad del sustituto lácteo, la higienización de todos los instrumentos y del biberón y el balde con lo que se ofrece la dieta líquida al ternero,
tienen que maximizarse, o sea, la capacitación en ese caso del personal que está a cargo es máxima. Prevenir todo tipo de problemas ambientales, en fin, de corriente, mala ventilación, ¿no? En realidad son varios los factores que confluyen para que este sistema de destete precoz, si bien existe y algunos productores lo hacen, no sea un sistema muy popular porque es muy exigente. Si uno no lo hace bien, el fracaso va a ser rotundo. Y nadie está buscando fracasar en este proceso. Y cuando existe ese tipo de crianza y con el destete tan temprano como es a las 3 o 4 semanas de vida del animal, hay algunos cambios y el sustituto lácteo se da un poco más concentrado, un poco más denso, y en general se trabaja con 3 litros de leche al día, ¿ya? O 3 litros del sustituto al día. El hecho de reducir justamente a una toma al día implica reducir requerimiento de mano de obra, ¿ya? Y se calcula del orden de un 40%. Pero aún todo lo planteado, aunque existen esas ventajas y algunos los hacen, lo más corriente de encontrar en terreno son las 2 tomas al día. Hay otra modalidad que yo creo que la he visto una sola vez, y es que se dé la dieta líquida por 5,5 días o 6 días a la semana. ¿A qué me refiero 5,5 días? De lunes a viernes y el sábado solamente en la mañana. Y el sábado en la tarde y el domingo quedan solamente con concentrado y agua. O bien 6 días, que serían de lunes a sábado, y sin dieta líquida el día domingo, con solamente el concentrado y agua, con el fin de reducir mano de obra, y esto en lugares o en situaciones donde la mano de obra puede ser compleja de obtener, ¿ya? Y podría aplicarse o utilizarse en sistemas de destete precoz, ¿ya? De destete muy temprano. Pero eso es, aquí al menos en nuestro país es raro de encontrar. Yo creo que lo vi una sola vez y era una alimentación de 6 días a la semana y dejaban el día domingo solamente con agua y concentrado. Bien, respecto entonces al sustituto lácteo. Ahora, ¿cuándo uso leche o cuándo uso sustituto lácteo? Yo creo que puede ser de perogrullo, ¿no? ¿Cuándo piensan ustedes que uso el uno o el otro? Quizás dependiendo como de la modalidad del sistema, si es intensivo, extensivo, o cómo esté su economía. No, el hecho que sea intensivo, extensivo, pudiera a lo mejor tener relación, pero ¿qué otra cosa puede ser gravitante? Más gravitante a lo mejor que eso. Claro, darles leche es harto más fácil, no tengo que estar preparando el sustituto, porque tengo que hacerlo bien y tengo que comprarlo y tengo que asegurarme de comprar un buen sustituto. Si me quiero ir a la cómoda, claro, a lo mejor la leche es lo más fácil. Los primeros días nomás cuando se da el calostro sería el dar la leche, y el resto es suministro lácteo nomás por temas de producción, ya que si estamos en un sistema lechero y yo quiero aprovechar los momentos de pic de lactancia de la vaca que da leche, yo le daría la primera semana a lo mucho. Ok, por ahí va la cosa. Bien, por ahí va la cosa. El costo del sustituto lácteo no puede ser superior al de la leche. Si el valor del sustituto lácteo es más alto que la leche, estoy haciendo un mal negocio y en ese caso le doy la leche. Pero si la leche está a súper buen precio, prefiero dar el sustituto lácteo, de manera que yo ahí ahorro, le doy un buen sustituto, me sale más barato que la leche, y la leche la vendo a la planta. Ahora recuerden, ojo, aquí las terneras están siendo alimentadas de manera artificial y las vacas están siendo ordeñadas en forma paralela, y la leche va pasa por el equipo de ordeña, va a un estanque de refrigeración y esa leche se entrega a toda la planta.
o va a procesamiento. Aquí las terneras no están al pie de la vaca, no se crían con las madres, ojo. Pero el concepto que tú tienes, que acabas de decir, por ahí va, claro, es liberar leche para el consumo humano, para la planta, para la industria. Y por lo tanto, entonces reservamos para alimentación de las terneras todos los calostros que podamos disponer, leches de descarte que podamos tener, siempre y cuando estén que sean sanas, y sustituto lácteo. Entonces la condición es que el sustituto lácteo, además de ser de buena calidad, debe de ser más barato que la leche. Si no es más barato que la leche, no tiene sentido hacer el esfuerzo de tomar algo que no es lo mismo que leche, que la sustituye, pero que nunca va a ser exactamente igual. Y por lo tanto, si la leche está barata, sigo con leche, no le doy sustituto lácteo. Salvo que pueda tener otra estrategia de asegurar cierta entrega a planta porque me exigen entregar determinado volumen de leche o determinada cantidad de leche, que me obligue a tener que usar un sustituto en circunstancias que está más caro que el litro de leche. Pero habitualmente ese es un poco el vaivén que se da o que se pudiera dar en algún sistema desde el punto de vista del cambio de la dieta líquida que uno le otorgue a las terneras, el precio de los insumos. Entonces, un buen sustituto de lácteo debe de contener un buen aporte de nutrientes que sean fácilmente digestibles por el animal, por el ternero o la ternera, y que permitan cubrir los requerimientos del animal. Aportar un contenido equilibrado de aminoácidos esenciales, ser altamente soluble en agua, poseer propiedades de suspensión en el agua que permitan una mezcla homogénea, ¿ya? Como esas leches en polvo que son instantáneas y que se diluyen fácilmente. Tener una baja velocidad de sedimentación, estar libre de factores tóxicos, ser estable en el tiempo, poseer una buena palatabilidad, no exceder el precio de la leche, tener disponibilidad permanente con calidad uniforme, eso es súper importante, porque no siempre eso se da y hay que tener cuidado. Y por eso cuando uno compra un sustituto lácteo, tiene que comprar un sustituto lácteo que sea de buena calidad, ¿no? Y por supuesto tiene que estar libre de antibióticos. Ojo, que de repente por ahí hay empresas o fabricantes que le agregan cosas. Cuídense con las cosas que les agregan, en particular con el tema de los antibióticos. Aquí tenemos en esta tabla algunas sugerencias de lo que es la característica nutritiva de un sustituto. En general, la proteína debe de fluctuar entre un 20 a un 22%, la grasa de un 14 a un 20%, fibra cruda muy baja, muy baja. Esto da cuenta que el componente vegetal en un sustituto lácteo debe de ser bajo y la mayor parte de los componentes de un sustituto lácteo debieran de provenir de leche, ¿ya? De productos lácteos. Contener entre un 38 a un 48% de lactosa, 3,8 a 4,6 megacalorías por kilo de energía metabolizable, de 10.000 a 50.000 unidades internacionales por kilo de sustituto de vitamina A, 2.200 a 10.000 de vitamina D, de 60 a 200 de vitamina E, y cero aporte de antibióticos. ¿Cuáles son las fuentes que pueden ser utilizadas como fuente de proteína para sustitutos lácteos? En general, ustedes pueden darse cuenta que de esta tabla, si ven la columna de la izquierda, las fuentes de excelente calidad son leche descremada en polvo, suero dulce seco, suero deslactosado. Esto se refiere a suero de quesería, ¿ya? Cuando se hacen los quesos, se precipita la caseína, queda un líquido que se libera,
que un líquido que tiene un color relativamente verde, ese suero de quesería se deshidrata y se transforma, entre comillas, en una especie de suero en polvo. Y este es el famoso suero dulce seco. Ese suero también pudiera estar deslactosado porque previo al proceso de secado del suero, la lactosa puede ser eliminada, puede ser extraída por filtración y si no puede ser descompuesta por la adición de lactasas de la enzima que degrada la lactosa. También puede ser caseína como tal, proteína obtenida desde la leche, y también algún otro concentrado proteico de suero. Si se trata de concentrados proteicos de suero de leche, estaríamos pensando en alfa-lactoalbúmina, en beta-lactoglobulina, en fin, básicamente en las proteínas del suero, ¿ya? No de caseína, puesto que la caseína precipita y es parte del queso. Y esas son las fuentes que son incorporadas o que son incluidas en sustitutos lácteos de alta calidad, ¿ya? Aceptables son proteínas modificadas de soya, aislados proteicos de soya, concentrados de soya y algunas proteínas de trigo modificadas, ¿ya? Y de calidad inferior, harina de soya tal cual o harina de trigo tal cual, ¿ya? No, los animales en realidad no la toleran bien, tienen problemas en su digestión, así que por lo general cuando uno busca un buen sustituto lácteo, se fija en esto y ojalá todos los componentes de aporte proteico sean de origen lácteo. Y si no, tienen que ser aislados de proteínas vegetales, porque si no, no van a funcionar y van a tener problemas de digestión y alteraciones del aparato digestivo si usan una proteína de mala calidad o un sustituto lácteo de mala calidad. La forma de entregarles la dieta a los animales en un balde, en biberón, y hay algunas otras, a ver si, no, y hay algunas otras formas también de entrega. Puede haber balde con chupete, ya les voy a mostrar unas fotos con ese tipo de opciones. Ahora, si uno quiere que el consumo sea rápido, o si le doy en balde, cuando le doy en balde, ojalá se lo dé tibio. ¿Por qué digo esto? Porque cuando uno le da en balde a la ternera tiende a comerlo bastante rápido. Se conectan casi con una succión al fondo, empiezan a consumir y ustedes no se dan ni cuenta lo rápido que se consumen ese volumen de leche. Y cuando la dieta está fría y es consumida así tan abruptamente, y el sustituto eventualmente no es el mejor, la formación del coágulo de leche en el abomazo no es bueno. Es un coágulo friable y que normalmente lleva a tener problemas digestivos. Entonces, cuando se trate de sustituto lácteo entregado en balde, ojalá entregarlo de manera tibia. Si tienen que entregar dieta fría, ojalá utilicen un biberón porque el consumo, la velocidad de consumo es un poco más lenta. Ahora, el balde es mucho más fácil de desinfectar que el biberón y por supuesto el chupete de ese biberón. Así que también tienen que tener en cuenta que el instrumento o el elemento con el cual le van a ofrecer la dieta líquida a la ternera sea algo que sea fácil de higienizar, de limpiar. Y comparativamente, desde ese punto de vista, el balde es mucho más fácil de higienizar y de limpiar que la mamadera y el chupete, o el biberón y el chupete. Incidencias de... bueno, justamente en relación a eso, incidencia de diarrea en los 3 primeros días después del nacimiento, como una función del método de alimentación. Y aquí tenemos justamente el sistema de alimentación con balde o con chupete,
se hizo una evaluación en 53 terneras utilizando balde y 30 terneras utilizando chupete, de las cuales, cuando se utilizó balde, el 60% presentó diarrea y el 13% de las que tenían, las que fueron alimentadas con chupete. ¿Ya? Entonces, moraleja, la utilización del balde, si bien es más fácil de higienizar, por la velocidad con la cual la hembra consume el alimento y en particular pudiendo tener relación con la calidad del sustituto lácteo, pudiera conducir a diarreas que no necesariamente son diarreas infecciosas, sino que más bien diarreas osmóticas o diarreas por alteración de la función, por alteración de la digestión del sustituto lácteo. Bien, la temperatura a la cual se ofrece, 35-38 grados es lo más habitual, y se usa esta temperatura en particular si yo quisiera maximizar el consumo de la dieta líquida. Pero también es importante cuando se entrega sustituto lácteo. Ahora, si la dieta se entrega fría, es mejor hacerla en biberón o bien con el sistema de balde con chupete. Por lo que justamente les comentaba antes, porque al succionar desde el chupete el consumo es un poco más lento. Entonces el abomazo del animal no se ve abruptamente lleno de leche, y eso permite entonces que las enzimas que están presentes en el abomazo puedan atacar o actuar sobre el sustrato y poder entonces precipitar la caseína del sustituto lácteo y generar este coágulo de leche que luego se va a ir desmembrando paulatinamente para ir pasando hacia el tracto gastrointestinal posterior y sea digerido por las enzimas propias del intestino. ¿Ya? Ahora, la dieta fría permite sí que haya una suerte de estímulo para consumir el concentrado, y en general se observa que hay una mucho mejor aceptación de consumo de concentrado cuando la dieta se ofrece fría. Pero la dieta fría tiene problemas cuando la calidad del sustituto lácteo no es el adecuado. O sea, ahí hay que tener cuidado, y si uno no está segura acerca de la calidad del sustituto lácteo, es mejor dársela tibia. Ahora, como les dije antes, esto es un sistema de rutina, y no solamente es rutina la cantidad y los horarios, sino que también la temperatura de la dieta. No puede ser que en la mañana le dé tibia y en la tarde fría, o le dé fría o tibia cuando a mí se me ocurra. No. Sencillamente le doy tibia cuando, si empecé a darle tibia, bueno, le tengo que mantener tibia. Así de simple. Y si le di fría, la acostumbré a fría, que tome siempre fría. Pero no puedo estar cambiando. Eso es lo peor que uno puede hacer. Ahora, algo les decía en relación a la forma en cómo se le suministra, si es balde, biberón o balde con chupete. Tienen ciertas ventajas o, ¿cómo decir? Ciertas características, ¿ya? El balde es tal vez el dispositivo que es más fácil de limpiar, mucho más fácil de higienizar. El biberón tiene ciertas cualidades. ¿Por qué? Porque el biberón o el balde con chupete, en ambos casos se disminuye la intensidad de la succión entre terneras. ¿Por qué? Porque están succionando el chupete. Pero el biberón y el balde con chupete, y en particular lo que es el chupete mismo, son difíciles de poder higienizar, y hay que tener ojo con ello.
Hay que enseñarle muy bien a las personas que están encargadas que tienen que usar esos cepillos redondos para poder limpiar adecuadamente todas las partes del biberón y del chupete para que no se acumulen residuos y en esos residuos eventualmente puedan crecer microorganismos que pudieran afectar la sanidad del animal. Ahora, cuando se hace alimentación de las terneras, con terneras que están en corrales colectivos, es necesario precaver y tener cuidado para tener estos sistemas de sujeción que yo les comentaba delante en la mañana, para prevenir que se succionen. Y el usar, por ejemplo, balde con chupete es una opción también, ¿ya? Es una opción porque eso también permite disminuir un poco esa ansiedad de succión. Y bueno, y está también el sistema de suministro computerizado que se usa para corrales colectivos, ¿ya? Ese sí es un equipamiento más caro, más sofisticado y que permite entregar con menores cantidades en cada toma, pero poder distribuir las tomas a lo largo del día. ¿Qué otra cosa? En términos de la cantidad y la proporción de lo que consume como dieta líquida la ternera, esta no debe superar el 10% del peso vivo. Y cuando partimos con la alimentación, si ustedes piensan que una ternera nace con unos 42, 44 kilos de peso vivo, si estamos pensando en animales Holstein o animales overo negro, ¿ya? Tenemos pesos de esa naturaleza, de ese orden, y por lo tanto 4 litros de leche es exactamente el 10% del peso vivo. Y a medida que el animal crece, claro, esa relación va cambiando porque la cantidad de leche se mantiene fija y el animal va creciendo. Y desde el punto de vista de lo que es el sustituto lácteo y la reconstitución del sustituto, uno debe de seguir las indicaciones que entrega el fabricante, pero en términos generales, para una dieta común y silvestre de dieta líquida, se utiliza una dilución al 12,5%. Eso implica 1 kilo de sustituto lácteo con 7 a 8 litros de agua y la dilución al 15%, que es un poco más concentrado cuando se utiliza destete precoz a la 3ª o 4ª semana. Aquí vemos justamente una foto de cómo se da este tema de la succión entre terneras. La verdad que la succión los animales pueden succionarse cualquier zona del cuerpo, incluso hasta las ubres, ¿ya? Ubres chiquititas y todo, pero pueden hacerse daño y por eso que hay que tener cuidado y prevenirla. Respecto de la dieta sólida, tenemos un concentrado de iniciación, un concentrado de crecimiento y heno. No sé si quieren hacer un recreo. Y grabando. Ya. Entonces vimos algunas de las características de lo que es la dieta líquida. Ustedes se dan cuenta que son prácticamente puras recomendaciones culinarias de cómo alimentar a las terneras. Del punto de vista de lo que es la dieta sólida, vamos a tener concentrado de iniciación, concentrado de crecimiento, y el heno también lo vamos a tener en cuenta, sobre todo pensando en que hay productores que les gusta hacer las cosas a su manera, entonces uno siempre tiene que estar de alguna manera resguardada o prevenida, porque pasa muchas veces que ellos están haciendo las cosas a su manera y si no quieren cambiarla, hay que tratar de hacerlo de la mejor forma posible, ¿ya? Entonces, el concentrado de iniciación, como ustedes aprecian, si lo comparan con el concentrado de crecimiento, claramente el tenor nutritivo del concentrado de iniciación es mucho más alto que el del concentrado de crecimiento. 16 a 18% de proteína versus 12 a 13% de proteína en el concentrado de crecimiento o 15 a 16 según
la calidad del heno con el cual se pudiera combinar si es que se combina con heno. ¿Ah? La energía digestible en el de iniciación 3,3 a 3,5 megacalorías por kilo versus 2,9 de energía digestible del concentrado de crecimiento. Y es este concentrado de iniciación el que se da desde la primera semana de vida del animal hasta más o menos los 3 o 4 meses de edad. Y se espera que al destete haya un consumo de unos 450, 700 gramos al día. Y este rango va a depender si acaso el productor está usando o no algo de heno. Si el productor no usa heno, el consumo al destete debiera ser 700 gramos al día. Si por alguna razón el productor usara o insistiera en usar heno, podría ser que el consumo sea más bajo porque el complemento, por así decirlo, lo estaría satisfaciendo el heno, aun cuando vimos que el desarrollo ruminal no es tan satisfactorio como cuando le damos solamente concentrado de iniciación. Sin embargo, aun cuando el consumo no es tremendamente alto, debemos de ofrecerle una buena cantidad para permitir al animal tener la oportunidad de consumir lo que ella quiera, ¿ya? Es decir, un consumo absolutamente ad libitum, ¿ya? El concentrado de crecimiento, como veíamos, entonces tiene una menor concentración de nutrientes y se ofrece a partir del cuarto o quinto mes de vida del animal, dependiendo de cuándo hayamos suprimido o suspendido, más mejor dicho, el concentrado de iniciación, y se ofrece igualmente entre un 1,8 a 2 kilos de concentrado al día. Y este se mantiene hasta los 6 meses de edad. En el caso que el productor quiera utilizar heno, la única manera de usar heno es que sea un heno de excelente calidad, en particular de leguminosa, y al destete uno debiera de estimar un consumo de unos 450 a 700 gramos al día. Pero como comenzábamos al inicio, lo más conveniente hoy día en función de la evidencia es solamente usar el concentrado de iniciación, y podrían perfectamente estimar o esperar consumos un poquitito más altos, incluso de 700 gramos al destete, más en torno al kilo. ¿Qué otra cosa? ¿Qué sigue? Alternativa a las dietas líquidas. Bueno, aquí hay una serie de opciones. De antes algo les dije, que uno tiene la posibilidad de usar calostro, en función justamente de que las primeras 6 ordeñas posparto uno obtiene calostro. Y solamente la primera ordeña es calostro que es útil para ofrecer inmunidad pasiva al animal que recién nació. De la segunda a la sexta ordeña es calostro, no se puede vender a planta, no se puede mezclar con la leche, por lo tanto es un recurso que está disponible y que yo puedo utilizar en la crianza de los animales del plantel. Dependiendo del nivel productivo de la vaca, uno pudiera esperar obtener entre unos 40 50 litros por vaca de este calostro, que se puede utilizar sin diluir o diluido, ¿ya? Hay distintas aproximaciones. Se puede usar fresco o se puede usar fermentado. Fermentado naturalmente o bien acidificado con un ácido orgánico como es el ácido propiónico. En general, uno podría decir que la forma más fácil es que sea el calostro fresco, que ha sido conservado en refrigeración y del que podemos darle aproximadamente unos 2,5 litros en promedio a una ternera. ¿Por qué la cantidad es menor? Porque recuerden que la cantidad de sólidos del calostro es más alto que el de la leche. Aquí hay un producto que es mucho más concentrado que la leche. Por eso que a algunos les gusta diluirlo, ¿ya? Toman el calostro fresco y lo diluyen con leche, con agua o con suero de quesería, ¿ya? Entonces ahí hay algunas opciones de cómo
manejarse cuando existen distintos recursos en el plantel. El calostro, como decía, se puede acumular en bidones o en pequeños estanques, contenedores, hay unos contenedores de plástico grandes que tienen tapa, qué sé yo, y se puede dejar que fermente naturalmente por acción de los propios microorganismos que están en el ambiente, en fin. Lo que sí, cuando ocurre eso, es necesario estar homogenizando el calostro para poder tomar cantidades que son, por así decirlo, representativas de él y no van a tomar, porque si no tiende a precipitar ya, por efecto de la acidificación de la fermentación natural, tiende a precipitar. Lo mismo si lo hacen con acidificación con ácido propiónico, tiende a precipitar y al uso hay que mezclarlo para obtener de alguna manera una suspensión homogénea y que el animal pueda entonces obtener un alimento representativo de lo que es ese calostro. Y como digo, al tener un mayor número o una mayor proporción de sólidos totales, al tener una mayor densidad, uno podría combinarlo con suero de quesería o sencillamente diluirlo un poco con agua. También a nivel del plantel y en aquellas lecherías que están combinadas, por ejemplo, con la fabricación de quesos, queda disponible el suero de quesería, y ese suero de quesería también perfectamente podría ser utilizado para diluir el sustituto lácteo o diluir el calostro. También se puede usar mezclado con leche, en fin. Existen distintas opciones y la idea es poder usar los recursos que pueden estar disponibles y no botarlos, ¿ya? No tiene sentido botar esto porque es un alimento que contiene nutrientes y que si uno los bota, y más aún si los bota a los cursos de agua, está contaminando. Entonces aquí hay que saber aprovechar de manera integral todos los recursos alimenticios que uno pueda tener y más aún prevenir la pérdida de nutrientes y eventualmente generar un problema ambiental por poner en cursos de agua alimentos que no debieran de estar en esos cursos de agua, o insumos que no deberían de por qué estar en esos cursos de agua. También están las leches de descarte. ¿Y cuáles son esas leches de descarte? Leches con mastitis, leches de animales tratados con antibióticos. Son leches que por alguna razón no pueden ir a la planta porque son leches que se producen durante el periodo de resguardo cuando se hacen tratamientos con antibióticos. Y es por eso que los antibióticos hay que manejarlos muy bien, usarlos oportunamente en los animales que efectivamente lo necesitan y ojalá buscar antibióticos que no tengan el problema de periodos de resguardo, ¿ya? Porque cuando uno utiliza un antibiótico con periodo de resguardo, significa que la leche de ese animal no puede ser mezclada con la leche del resto de las vacas. Si a la planta lechera llega leche con antibióticos, a ese productor le van a caer las penas del infierno. Cuando veamos más adelante en el curso el tema de pautas de pago, vamos a ver que hay sanciones durísimas a quienes por algún motivo llegan a entregar leche con antibióticos, que habitualmente más bien se trata de accidentes y no de cosas intencionales porque los productores ya saben que enviar leche con antibiótico es un riesgo de salud pública tremendamente grande y por eso que se sanciona de manera importante. Entonces, todas esas leches quedan en el predio. ¿Qué hacer con ellas? No las podemos tampoco llegar y botar a los cursos de agua, no. Está la posibilidad, por ejemplo, de usarlas en alimentación de las terneras. Pero uno también corre el riesgo de que si uno llega a utilizar esos alimentos en las terneras y luego esas terneras van a ser animales adultos, vacas adultas, que eventualmente cursan con un problema sanitario y yo voy a usar el mismo antibiótico, probablemente me pueda encontrar en un periodo de tiempo con una suerte de resistencia a antibiótico. Entonces no es compatible, no es conveniente utilizar o reciclar esas leches en hembras de la lechería.
Lo que en general se recomienda para leches de descarte es realizar una suerte de pasteurización de la leche. Algunas lecherías disponen de pasteurizadores y si no, eso implica al menos calentar la leche, hervirla o darle cierta temperatura por un periodo determinado de tiempo para destruir microorganismos, para eventualmente destruir o descomponer ciertas moléculas que puedan estar presentes en esas leches. Pero es delicado cuando uno lo quiere reciclar en el rebaño de vacas que posteriormente van a ser vacas lecheras. Tal vez en ese caso la posibilidad de reciclar o de usar en la alimentación de machos, donde eventualmente antibióticos que usualmente se usan para controlar mastitis, es muy difícil que se vayan a ocupar o utilizar en ganado de carne, ¿ya? Ahí hay que buscarle alguna salida, pero es un tema delicado que debe de ser abordado o enfrentado con un criterio profesional y con cuidado dependiendo de qué es lo que se tenga. Ahora, los métodos de crianza, esto es más bien algo ilustrativo, diría yo, pero que tiene que ver también con algunas cosas de elementos con los cuales tomar ciertas decisiones eventualmente. Bueno, hay algunos métodos de crianza basados en la cantidad de leche o en la cantidad de dieta líquida utilizada. Y hay un sistema de producción, pero que está orientado más bien a producción de carne, que es la utilización de gran cantidad de leche y básicamente grandes cantidades de leche. Aquí no se busca desarrollo ruminal precoz, no hay ninguna intención de esa naturaleza. Y la idea es producir una carne de un animal relativamente liviano, pero de una carne anémica, entre comillas anémica. ¿Por qué? Porque uno puede llegar a tener una carne anémica de un animal alimentado exclusivamente a leche. Pregunto. ¿Por la falta de hierro? Sí, señor, exactamente. En general la leche tiene poca cantidad de hierro. ¿Y ustedes pueden pensar por qué la leche tiene baja cantidad de hierro? ¿Tienen una idea por qué podrá ser? ¿No se les ocurre? A ver, ¿alguna hipótesis? Ustedes hicieron el curso de enfermedades infecciosas, ¿no? Y de bacteriología y todo eso, sí. ¿Qué necesitan las bacterias patógenas para desarrollarse? ¿O cuál es uno de los nutrientes que es una delicia para las bacterias patógenas? ¿No? ¿Ah? No sé, no estoy seguro. ¿La hemoglobina? ¿Y por qué la hemoglobina? ¿Por el fierro o no? ¡Por el hierro! Sí, ¡Bravo! por el hierro. Exactamente. Ya, no es por la hemoglobina propiamente tal, pero es por el hierro. En general, las bacterias patógenas tienen unas necesidades de hierro que son importantes. Y fíjense lo que es la naturaleza sabia. La naturaleza de alguna manera diseña a la leche como un producto para alimentar al recién nacido y como un alimento integral para alimentar al recién nacido y le otorga nutrientes de altísima calidad y tiene poco hierro y tiene además algunas proteínas como la lactoferrina que está normalmente presente en el suero de quesería, no está presente en lo que es el queso junto con la caseína, sino que está presente en el suero de quesería o en la leche líquida. Y esa lactoferrina es capaz de quelar hierro. Fíjese que es baja en hierro y tiene una proteína que es capaz de quelar hierro. ¿Para qué? Para disminuir la disponibilidad de hierro hacia las bacterias patógenas.
Entonces, es por eso que la leche naturalmente es baja en hierro. Y si usamos una dieta abundante en leche y alimentamos a un animal que nace de 44 kilos o de 45 kilos con solamente leche y esperamos que ese animal crezca y alcance los 100 kilos o los 120 kilos de peso solo a base de leche, ustedes pueden darse cuenta por qué ese músculo es un músculo mucho más blanco y es un músculo básicamente anémico. Y esa es la famosa carne lechal o carne vil, que ahí está puesto entre comillas. En Chile es raro de encontrar por un tema tal vez culinario y por los hábitos de consumo de los chilenos. Prácticamente uno no encuentra carnes vil en el mercado, pero en otros mercados, en otros países, como puede ser Europa o Estados Unidos, sí se vende, sí se demanda, se ofrece. Hay estrategias diferentes entre lo que es la carne vil que se produce en Estados Unidos o la carne vil que se produce en Europa. Los sistemas son un poco distintos y los pesos a los cuales llegan los animales son distintos, pero eso es básicamente para obtener un animal de una carne bien particular, que es una carne bastante anémica, una carne bastante blanca, y es debido justamente a la carencia de hierro o la falta de hierro o el poco hierro de la leche. Eso más bien como una anécdota y también como cultura profesional. Ahora, también uno puede clasificar el método de crianza de acuerdo a la forma en cómo se le suministra la dieta líquida al animal. Y una, como es la crianza natural o al pie de la vaca, muy propia, por ejemplo, de pequeños productores o de esos productores que tienen 1 o 2 vaquitas, es que crían al pie de la vaca el ternero o la ternera. El ternero o la ternera están durante el día con la madre y tienen entonces la posibilidad de mamar de la madre lo que necesitan. En la tarde, cuando encierran a los animales, los llevan ahí al galpón donde duermen, separan a la madre de la hija o del hijo, la mamá duerme en un lado y el ternero o la ternera en otro lugar, y eso permite que la glándula mamaria siga sintetizando la leche y por lo tanto se acumule durante la tarde y noche esa leche en la glándula mamaria. Al día siguiente en la mañana la vaca se ordeña, se hace una sola ordeña al día, la vaca se ordeña, esa leche se vende o se ocupa para hacer quesos y luego la vaca sale al potrero con el ternero o la ternera y toda aquella leche que la vaca produce durante el día lo consume el ternero. Ese es el típico crianza natural o al pie de la vaca. Y no es una característica que ustedes encuentren en una lechería comercial, en una lechería propiamente tal. También está la otra opción de la crianza con nodriza, que es parecida a criar al pie de la vaca, pero en este caso se usa estratégicamente algunas vacas duras. De repente se da la posibilidad de que existen vacas duras. ¿Y qué es lo que son las vacas duras? Se preguntarán ustedes, ¿no? ¿Sabe alguno qué es lo que es una vaca dura? Una vaca dura de ordeña, no es duro de matar, es duro de ordeñar. Justamente eso, son duras de ordeñar, tienen un esfínter del pezón muy, muy poderoso, o bien tienen una estructura de ubre o de pezones compleja que no se adapta para nada con una máquina de ordeña. Entonces, esos animales uno los podría recuperar y dependiendo del nivel de producción de leche que tengan, adherirle, adosarle algunos terneros o terneras. Y esa vaca podrá adoptar un número de terneros tal que diga relación con la cantidad de leche que esa vaca produce, ¿ya? Dependiendo de lo que produzca, uno puede calcular 4 litros, 5 litros por animal al día, y en ese caso, entonces, bueno, pensemos una vaca que pudiera producir, no sé, 15 litros,
podrá ahijar a 3 o 4 terneros, no puede tomar más, ¿ya? 3 terneros tal vez. Entonces depende de cuánto produces, son los terneros o terneras que se le pudieran pegar. Esto pudiera darse o poder ser utilizado tal vez en lecherías de tamaño pequeño, algo donde el manejo de estos animales justifique la mano de obra y justifique el hacer este trabajo, porque una lechería más grande, una vaca dura de ordeña sencillamente es eliminada del plantel, no sirve, genera problemas, ¿ya? Y después tenemos la crianza artificial propiamente tal. Existen diversas formas en las que van a depender de la edad del destete y del gasto de dieta líquida. Y que de alguna forma algo hemos dicho ya. Hay destetes a las 8 semanas, que es el destete tradicional, es la crianza artificial tradicional, pero también existe el destete precoz, como es aquel destete que puede ocurrir entre la 3ª o 4ª semana de edad de la ternera. Y ¿de qué depende eventualmente que un productor tome una u otra alternativa? Bueno, del precio de la leche, del sustituto lácteo y de la dieta sólida. Como también de las metas de crecimiento, es decir, de la ganancia diaria de peso y de la edad de primer parto. Y eso implica edad de primer servicio, a ver aquí, edad de primer servicio y por lo tanto primer parto. Capacidad del productor y del encargado de los terneros, el objetivo de la crianza, en fin, hay varios aspectos que uno puede tener en cuenta. En sistemas lecheros propiamente tales, en general, la crianza es artificial propiamente tal, y ahí la variación puede ser el tipo de dieta líquida, si es leche o sustituto lácteo, y en general un plantel que se preside tal va a ponerse metas que le permitan llegar con las hembras al encaste de 14 o 15 meses de edad y un primer parto a los 24 meses de edad, ¿ya? Eso es lo que una empresa lechera bien plantada espera, y esa sería la meta de una lechería comercial propiamente tal. Bueno, esto es lo que les explicaba y les contaba de la crianza natural y que se da con pequeños productores, pero chicos, en realidad ni siquiera agricultura familiar, sino que sencillamente son agricultores que tienen 1, 2, 3 vaquitas y no más, ¿ya? Y que les sirve para la caja del día, sirve para tener algo de leche, hacer un par de quesos, venderlos, y tener plata para poder comprar el pan, la harina, qué sé yo, el aceite, las cosas necesarias para la casa. Esto lo va a pasar, ya se los expliqué, pero van a quedar ahí puestos en la diapositiva. No creo que valga la pena darle más vuelta a la crianza con nodriza. Y aquí sí, vamos viendo la crianza artificial propiamente tal, y aquí es donde tenemos la típica destete de la 8ª semana, que pudiera extenderse hasta las 12 semanas. ¿Se acuerdan cuando el otro día hablábamos de rebaños de pedigree o de puros por cruza, donde se lleva un libro de raza y eso? Bueno, a esos productores les gusta hacer una crianza más larga, y entre esos productores uno encontraba fácilmente productores que tenían destetes a los 3 meses, a las 12 semanas. Porque querían una crianza un poco más lenta. Ahí el objetivo no era tanto acelerar la transformación a rumiante, sino que una crianza un poco más calmada, por así decirlo. En este caso, dependiendo en qué momento hacemos el destete, es un sistema que puede utilizar entre unos 150 a 180 litros de leche o de sustituto lácteo por ternera, pudiendo incrementarse esa cantidad casi al doble según el tiempo y la cantidad de leche que se utilice. En general, se ofrece una cantidad equivalente al 10% del peso vivo del animal al momento de nacer, y es por eso que se parte en general con 4 litros de leche o 4 litros de sustituto lácteo,
diluido al 12,5%. Por lo general se parte con los 4 litros en 2 tomas diarias de 2 litros cada uno, y dependiendo de las preferencias del productor, eventualmente una reducción gradual a una toma diaria a partir de la 4ª semana. Aun cuando, a pesar de todo, hay muchos que por facilidad y por no estar complicándose la existencia, sencillamente hacen 2 tomas al día por todo el periodo de tiempo. Concentrado de iniciación, por supuesto, si llegan a usar heno, el heno de altísima calidad, y agua desde la 1ª, 2ª semana. ¿Qué es lo que espero al momento del destete? Que la ganancia diaria de peso de la hembra sea de entre unos 500 a 600 gramos por día, y es por eso que pesar a la ternera al nacimiento y hacer controles de peso nos permiten tener un criterio muchísimo más objetivo para decidir el destete. Y un consumo concentrado que sea del orden de al menos unos 550, ojalá 800 gramos al día. Y es por eso que tenemos que estar monitoreándolas de manera tan cercana. Ahora, como criterios de destete, yo puedo usar la duplicación del peso al nacimiento. Por lo tanto, si la hembra nació con 40 kilos, el destete lo hago con 80 kilos. O bien con un peso de entre 60 a 70 kilos, pero teniendo en cuenta que el consumo concentrado sea el adecuado. En muchos lugares utilizan como una norma o como una manera más simple de calcular las cosas, y dicen ya, ok, no importa, duplicación del peso al nacimiento, y si no, sencillamente 70 kilos. Y marcan ahí la decisión. Y esas cosas se conversan, hay que verlas, pero para ustedes de alguna manera son un referente, para que ustedes puedan evaluar lo que se está haciendo cuando lleguen a algún lugar a ser asesores de un predio. Después tenemos el destete precoz, que puede acontecer a la 5ª semana. Entre la 5ª y la 3ª y 5ª semana es un destete muchísimo más temprano, del que yo les comentaba adelante. Es un sistema muy exigente en la calidad del sustituto lácteo, en la calidad del concentrado de iniciación, de la calidad del agua, de la capacitación de la mano de obra, todo lo que está asociado a manejo de infraestructura, en fin, condiciones ambientales. Definitivamente es muy, muy sensible a variaciones de esa naturaleza, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado cuando uno se embarca en un sistema como este. La gracia es que obviamente, como es un periodo de dieta líquida mucho más acotado, los animales, en vez de consumir cerca de 200 o 300 litros como acontecía en el sistema anterior, aquí solamente consumen entre 70 a 120 litros de leche o de sustituto lácteo diluido al 15%. Y si bien en el otro sistema se ofrecía la dieta líquida al 10%, equivalente al 10% del peso vivo, aquí se ofrece equivalente al 8% del peso vivo. ¿Por qué? Porque urge mucho más todavía poder incentivar el consumo de concentrado de iniciación. El consumo que haga el animal de ese concentrado va a ser muy importante para poder decidir o no el destete de ese animal. Y es por eso que, si bien se plantea la 5ª semana, tiene un lapso, y el animal al final en realidad se desteta cuando está en condiciones de ser destetado. ¿Cuáles son los criterios de destete? El peso vivo de la ternera, 50 kilos al menos. Pero dependiendo de la raza, del peso con que nació, pudieran ser, y del momento. Si en vez de 3ª es 5ª, obviamente estamos pensando en un peso un poco más pesado, valga la redundancia, y en ese caso podríamos estar pensando en 55 o en 65 kilos. Consumo concentrado entre 340 a 450 gramos por día. Edad entre 3 a 5 semanas. Ganancia diaria de peso de al menos 350 o 380 gramos para destetes súper temprano entre 3ª y 4ª semana. De 450 gramos por día para 5ª semana.
Entonces aquí es donde justamente poder apoyarnos con una buena romana, con un buen monitoreo, con una buena calibración de qué es lo que están consumiendo los animales, de cuál es la ganancia diaria de peso, de cuál es el peso que alcanzan los animales, es muy importante. Esto no se puede hacer al ojo. No es porque a mí me tinca. Tengo que tener información objetiva y bien monitoreada para poder decidir con un sistema como este. Las ventajas es que obviamente es un método más barato, gasta muchísima menos cantidad en dieta líquida y gasta mucho menos mano de obra porque la alimentación se hace una sola vez al día. Ya no existe la modalidad de 2 veces al día. La desventaja, como decía antes, exigente manejo y con un alto riesgo de problemas sanitarios. Por eso que el que decida embarcarse en un sistema de estas características tiene que estar muy bien preparado para poder hacerlo. Ailín, dime. Hola, profe. Hola. Tenía una duda con la ganancia diaria de peso. Sí, dígame. ¿Por qué tiene que ser menor cuando se desteta antes a cuando se desteta a la quinta semana? Porque tiene que ver con la velocidad de crecimiento del animal. Tú no puedes esperar de buenas a primeras que un animal tan pequeñito tenga una ganancia de 600 o 700 gramos. Entonces va acorde con la etapa de crecimiento del animal. Entonces, si tú destetas, por ejemplo, a los 50 kilos, probablemente estés enfrentada a 340 gramos o 350 gramos de ganancia diaria de peso vivo. Pero si tú te pones en la curva de crecimiento, la velocidad de crecimiento y la magnitud de ese crecimiento en la medida que avanza el animal es un poco mayor. Entonces, cuando tú estás a finales de la crianza y estás por ejemplo, en una etapa más bien puberal, tú puedes ahí esperar 700 gramos por día, pero tú a un animal de 3 semanas no le puedes pedir 700 gramos de ganancia diaria de peso. El animal no da para eso. Ah, ok. Entendí. ¿Ya? Muchas gracias. Ok, de nada. ¿Y qué más? La dieta líquida restringida más pradera, es decir, el mismo sistema de de crianza artificial que se hace en confinamiento, esto hecho sobre pradera. Y este es un sistema que puede estar asociado, por ejemplo, a un sistema neozelandés de producción de leche, donde tengamos un sistema, una época de apariciones a finales de invierno, inicios de primavera. Es un sistema que tiene muy bajas necesidades de mano de obra y de consumo de concentrado, pero el rendimiento y el crecimiento de la pradera va a depender de la calidad de la pradera. O sea, este esquema utiliza praderas de primerísima calidad y la ternera va a recibir la dieta líquida que se le lleva en ciertas unidades o en ciertos sistemas al potrero para que ellas la puedan consumir. Y la ternera va a estar de alguna manera, entre comillas, seleccionando, floreando, comiendo los brotecitos prácticamente de la pradera, o sea, va a estar seleccionando lo más rico en nutrientes y sobre todo rico en proteína, con baja fibra. De ahí entonces que se necesita una pradera de altísima calidad, una pradera muy bien manejada, y que sobre esa pradera se puede también hacer una suplementación con concentrado de iniciación, pero es menor la cantidad que se le ofrece, puesto que se espera que de alguna manera la ternera esté consumiendo parte de ese forraje que le ofrece la pradera de tan alta calidad. El esquema de en qué momento hacer el destete puede también abordarse un poco de la misma manera en cómo se hace el destete en un sistema bajo confinamiento, pero lo habitual es que sea a las 8 semanas de edad. Implica hacer cambios de potrero. Los primeros en entrar a un potrero debieran de ser las terneras para que ellas
seleccionen lo más rico, lo más tierno de la pradera, y una vez que ellas salen, pasarán otros animales detrás de ellas. Es un sistema que se asocia más bien, como decía, a la crianza de terneras de un sistema neozelandés de producción, aun cuando los neozelandeses también crían gran parte de su crianza, valga la redundancia, bajo confinamiento, pero si está la posibilidad y se tienen los recursos de una pradera de muy alta calidad, es una opción. Esta alternativa no es factible de poder aplicar o de poder utilizar en partos de otoño, en sistemas estacionales de partos de otoño, no. Si alguien la usa, la podrá usar solamente en un sistema de partos de primavera. Es una opción, es interesante, en el sur se da, hay algunos productores que lo hacen y lo hacen bastante bien. Después también está la opción de entregar una ración completa, en el sentido de mezclar forraje con concentrado. Esto es más, hoy día es más extraño de encontrar, pero de todas formas creo que vale la pena plantearlo, porque eventualmente lo pudiera darse en algún plantel. Y es que lo que se hace es mezclar el forraje con el concentrado o con los ingredientes del concentrado, para no tener que estar teniendo un comedero de concentrado y un comedero de heno, y les gusta esta idea de mezclar el heno con el concentrado. Recuerden que en términos de decisiones de cómo plantear la crianza de los terneros, los productores tienen muchas veces sus propias opiniones y sus propias ideas de cómo les gusta hacer las cosas, y uno, antes de imponer una situación, uno debe de escucharlos, debe de ver los resultados que el productor está teniendo, y en función de ello hacer sugerencias de cambios si las cosas no están bien, pero si las cosas funcionan bien, no hay razones para cambiarlas, ¿ya? Entonces, ojo con ese tipo de cosas. Entonces, está también la posibilidad de una ración completa, como comentaba, donde aquí hay una mezcla de los forrajes y los concentrados. En general, esto permite una menor pérdida de forraje en particular, que se origina de la selección por parte de los animales. Y en este caso, el animal, al no poder seleccionar, no se pierde, ahorra trabajo, permite el suministro exacto de los nutrientes, evita selección, en fin, hay menor competencia por comederos. Se pueden utilizar incluso algunos alimentos de baja palatabilidad, que eventualmente el animal pudiera rechazarlos, son fáciles de incorporar en estas mezclas completas. Y dependiendo de cuándo la usamos, si la usamos en un animal que está en una etapa inicial en su proceso de crecimiento, es decir, asociarlo a la dieta líquida, podríamos tener una ración completa inicial, donde ahí uno puede jugar más o menos con las proporciones de concentrado y voluminoso. De todas formas, predomina el concentrado. Y en el caso de una ración completa de crecimiento, ahí hay un pequeño cambio, en el sentido que la proporción de concentrado es un poco menor y la de voluminoso un poquitito mayor. Y el agua, por supuesto, no nos podemos olvidar del agua. Esta debe de ofrecerse ad libitum, debe ser de una buena calidad higiénica y debe de estar disponible en el lugar donde estén alojados los animales a partir de la segunda semana de vida. Estos ya se los había presentado, no tiene sentido volver a presentarlo de nuevo. Esto es un alimentador automático. Esta es la vista posterior. Aquí está la unidad computacional. En esta contenedor arriba está el sustituto en polvo. Entonces, cuando... pensé. No. Ok, aquí me van a tener que creer. Al otro lado de esa pared que se ve detrás de donde está este contenedor que tiene forma cónica, hay una proyección
que sale desde esta unidad que está aquí abajo, que es la unidad donde está el computador, y que se conecta hacia el otro lado, donde se proyecta una especie de cubículo, y donde hay un chupete, ¿ya? El animal, al entrar por el otro lado, hay una detección de un collarín con identificación electrónica. Aquí esta computadora detecta el número electrónico de la hembra. Y dice la hembra 1415. La hembra 1415 tomó ya 1 litro de leche y le quedan 3 litros más a tomar por el día. Entonces, hace todo un cálculo aquí y le prepara, por ejemplo, medio litro de leche. Y la mezcla, le agrega el agua, la cantidad de sustituto correspondiente, y entonces la hembra al otro lado, donde está el chupete, y aquí les pido imaginación porque tengo que mostrarles esas diapositivas, empieza entonces a succionar y se toma el medio litro. Si succiona un poco más y no sale más, bueno, la ternera se retira y se va. A lo mejor a la media hora, a la hora y media más tarde, cuando la hembra tenga ganas de nuevo, vuelve y la máquina la va a volver a detectar. Y dice, la 1415, pero la 1415 yo ya le he dado leche. ¿Cuánta leche le va quedando? Sí, todavía tiene leche que tomar. Ok, le vamos a preparar medio litro más, ¿ya? Y así hasta que consume los 4 litros. Y si la ternera vuelve a entrar y dice, la 1415, no, ya se tomó los 4 litros, no se le prepara más, y por lo tanto puede chupar el chupete y no le va a salir nada. Así que ahí obviamente entiende que como no sale nada, más vale que se vaya porque no va a obtener nada. Estos son los alimentadores automatizados para ser utilizados en crianza en corrales colectivos en dieta líquida, y que son bastante utilizados en la zona sur del país. Cuando se trata de dieta líquida pradera, podemos observar algo por el estilo. Este es un contenedor que contiene, valga la redundancia, la leche, y acá ustedes ven en la parte baja lleno de chupetes. Las terneras llegan aquí entonces a succionar, a tomar su dieta líquida. Y aquí otra vista de del mismo alimentador. Estos son todas creaciones de los neozelandeses, porque ellos son los que más utilizan este sistema. Si bien digo, utilizan el confinamiento, hay algunos que prefieren hacerlo a pradera, sí y solo sí tienen una pradera de excelente calidad. Si no, es mejor que se vayan a confinamiento. Y bueno, la hora se nos cumplió, yo creo que vamos a parar aquí. Me va a quedar algo pendiente de poder cubrir de la materia. Por el momento les voy a pedir que revisen lo que queda del archivo que les subí con el PDF. Creo que es bastante explícito lo que queda de colita, y esa colita la voy a tener que tomar cuando yo retome clases con ustedes, puesto que para la próxima semana está programada